necio. Amén. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe, buenos días para todos, buenos días para todos las fundaciones, las personas que se conectan, las familias, los residentes, los valientes que están dando lo mejor para sacar adelante este proceso, para poder avanzar en la construcción de una nueva persona. Hemos venido hablando de lo importante, o los proverbios más bien nos han hablado de lo importante que es dejar que Dios gobierne nuestra vida, lo importante que es dejar que Dios direccione nuestra vida, lo importante que es dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Para eso son todas estas pautas, estos proverbios. La palabra de Dios en sí es un manual, es un manual. Y lo más importante es que Dios puede llegar a algunas áreas de nuestra vida, puede llegar a entrar a puntos que nadie va a entrar. O sea, puede llegar digamos, a esa esquina de nuestra vida, a ese cuarto de nuestra vida, a esa habitación de nuestra vida, a hacer algo, a ordenarla, a ajustarla, a fortalecerla. O sea, todos los días, Dios está haciendo algo en nuestra vida. Todos los días esta palabra debe ser viva y eficaz cuando nosotros le damos cabida y cuando nosotros le damos la entrada acá. Ayer hablábamos de lo importante que es el cabestro, dirección, y el freno. Lo necesita uno para el proceso de rehabilitación, pero también lo necesita uno, así como lo necesita uno para el proceso de rehabilitación, también lo necesita uno para que le frene, para que en algún momento le restrinjan, decíamos, todo ese freno. Y hay momentos que los cables, por el estilo de vida, por la droga y por muchas cosas, los cables se nos cruzaron. Cuando necesitábamos turbo, digamos diligencia, cuando necesitamos precipitarnos para lo bueno, pues no lo hacemos. Somos más presurosos hacia lo malo. Y decíamos y colocábamos el ejemplo, unas veces cuando debemos andar con el bajo, o sea, como yo digo, el carro o mi vida debe ir como a un ritmo suave, llevo mi ritmo, lo llevo en turbo, modo turbo, o sea, acelere total. Y esa es la dinámica y ese es el ejercicio y creo que eso es lo que estamos encontrando. Eso es lo que estamos aprendiendo y nos dan una serie de pautas para seguir dejando que nuestra vida sea direccionada, para seguir dejando que nuestra vida sea controlada, sea gobernada, por decirlo así, y que nuestra conducta todo el tiempo sea modificada, sea mejorada, sea alineada. Esto es un encuentro de estos, diríamos, encuentro de la mañana, es la oportunidad que nosotros tenemos para mejorar, para concientizarnos, para modificar y decir, hombre, necesito que en esta parte de mí pase algo, pase algo. Ayer hablábamos con unas personas en una actividad que teníamos y la persona se acercaba a uno de los que estaba conmigo y le decía, necesito que me ayudes, necesito que hagas algo por mí, pero que nadie se dé cuenta porque ya he ido a donde el psicólogo, ya he ido donde el psiquiatra, ya voy a sitios, voy a perder mi trabajo, trato de tener este problema, pero llevo muchos años de consumo. Es hasta un funcionario de la alcaldía, llevo muchos años de consumo y ya se me volvió insostenible y ya no aguanto más tantos años, toda la edad que tengo. Entonces me decía, la persona me decía, me contaba y me decía, y yo le decía que lo he intentado todo, o sea, un muchacho de la fundación aconsejando a una persona externa que nos encontramos en una actividad y le decía, lo has intentado de todas las maneras, pero no lo has intentado con Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Yo voy a
a arrancar un poquito desde el versículo 20 y dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Parte de nosotros avivar y despertar espiritualmente es que nos volvemos unas personas que escuchamos el consejo. Usted se vuelve una persona que donde a usted le llegue el consejo, usted lo escucha, usted recibe la corrección, usted recibe esa sabiduría donde le dicen a usted, para la derecha y para dónde volteamos, para la derecha o para dónde volteamos, ¿qué dicen ustedes? Para la izquierda. La idea, la idea es que nosotros recibamos esos consejos. ¿Por qué nos hemos emproblemado en la vida? ¿Por qué nos hemos metido en líos en la vida? Porque saltamos el consejo de nuestros padres, saltamos el consejo de nuestros profesores, saltamos el consejo de nuestros educadores. ¿A qué llegamos a la fundación? A recibir dos conceptos muy importantes. Consejos, aprender, perdón, a escuchar, aprender a recibir el consejo, a escuchar el consejo y a recibir corrección para que podamos ser ¿qué? Más sabios, para poder alcanzar esa sabiduría, para poder darnos cuenta que el estilo de vida que llevábamos no era el mejor, para mejorar. Mire el versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, aquí me voy a detener. ¿Cuál es el pensamiento que debe permanecer en nuestra vida? Pero si ahorita nos hicieran un examen neuropsicológico, ¿qué pensamiento está dominando nuestra vida? ¿Cuál es el pensamiento que domina nuestra vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿El de Dios o el de nosotros? ¿Qué creerían ustedes? Y ese es un proceso. Nosotros alinearnos con los pensamientos de Dios. Mire nomás como para que reflexionemos. Dice la misma palabra por allá en Jeremías, por allá en esos libros de los profetas, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, la diferencia entre mis pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios y vuestros pensamientos, dice que la diferencia están como entre el cielo y la tierra. Imagínense esa distancia, esa diferencia entre los pensamientos de Dios, que están los pensamientos de nosotros en la tierra y los de Él están en el cielo. O sea que miren, ¿cuáles son estos consejos que nos dan los proverbios? ¿Cuáles son estos consejos que nos dan la palabra? Hacer que sus pensamientos no tengan tanta distancia. Por eso recibimos el consejo. Por eso recibimos la palabra, por eso hemos adoptado estos principios a nuestra vida y por eso buscamos que para nosotros tener un estilo de vida diferente y para nosotros tener una conducta diferente, digamos, antes de llegar a la fundación, pues debe pasar eso. Bájale un poquito allá. Debe pasar este suceso. Debo permitir que entren en mis pensamientos. Debo permitir que mi mente sea diferente a la misma. Mire, hay personas, uno se lleva aquí unas sorpresas, que hay personas que llegan a la fundación, se van de la fundación y se van con el mismo pensamiento, se van con la misma manera de pensar. No
No sé si al apóstol se le fue la señal o soy yo nomás, no sé. Se fue la señal. Démosle un momento a que el apóstol ya se conecte, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me fue aquí es que aquí la conectividad por momentos es compleja. Pero bueno, ya regresamos aquí, después de estos comerciales, aquí estamos. Dice, entonces, dice el versículo 22. Voy a seguir avanzando hacia el versículo 22. Dice así: contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. La misericordia de Dios dice que triunfa sobre todo juicio. O sea, la misericordia de Dios siempre va a triunfar. Dice, y mejor es el pobre que el mentiroso. Ya hablamos también en el versículo 1 que mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios. Y dice el versículo 23, me voy a detener un poquito allí. El temor de Jehová es para vida. Mire, cuando hablamos del temor del Señor, eso es algo que intentamos inculcarle a las personas. A usted nunca fue a una escuela donde le enseñaran temor a Dios, donde le enseñaran reverencia por lo de Dios, donde le enseñaran respeto por lo de Dios. Esta semana, en una reunión de directores, y aquí creo que está Leonardo, me pareció ver también por allá a Luis ahorita, Luis Buitrago. Hola. Y decíamos, con unos directores, decíamos que si no amamos a nuestro hermano que vemos, si no respetamos a nuestro hermano, no respetamos al que vemos, es mentir cuando decimos que respetamos a Dios, que no lo vemos. ¿Ustedes qué dicen? Si no obedecemos a las personas que nos han colocado para guiarnos, para orientarnos, para limitarnos, para formarnos, es mentira que nosotros vamos a obedecer a un ser supremo que muchas veces, o sea, que no lo vemos. Somos conscientes de que está, somos conscientes de que habla nuestra conciencia, somos conscientes que ministra nuestra vida. Pero hay personas que dicen, no, a mí no me gustan ni esos consejos, ni esa terapia barata. En estos días me decía alguien, no, yo no tengo la capacidad de levantarme a un devocional. Es respetable, es respetable. Pero buscamos que haya una transformación real en nuestra vida. Buscamos que nuestra conducta se transforme con la ayuda de Dios. Y seguiré convencido, esa es nuestra fe. Seguiré convencido que el que hace la obra es Dios. Pero por eso es el temor a Dios, porque el temor a Dios no me tienen que vigilar, no me tienen que cuidar, no tienen que estar las cámaras, no tienen que estar el líder apurándome, el terapeuta confrontándome para que yo sepa qué es lo correcto que yo tenga que hacer, qué es lo correcto y qué es lo adecuado que yo tengo que hacer. ¿Ya? Entonces ahí es importante que nosotros podamos entender por qué es el temor a Dios. ¿El temor a Dios le sirve a usted cuando no le esté viendo su mamá, su esposa, sus hijos, el policía? El temor a Dios, usted podemos hablar de temor a Dios, de respeto a Dios, cuando su vida espiritual crece, cuando usted le da prioridad a su vida espiritual, cuando usted le da prioridad a su ser. Nadie lo va a mirar. Cuando estamos solos, ahí es donde Dios está presente diciendo cómo vas a actuar, cómo vas a hacer las cosas. Y yo quiero ir llegando al versículo 27, que alguien me ayude con el versículo 27. Por allí veo
a Luis, a Leo para darles la palabra y también a las personas que quieran reflexionar. ¿Quién me ayuda con el versículo 27? Está, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen parar de las razones de sabiduría. Gracias, don Jairo. Dice que cesemos, paremos de oír las enseñanzas que nos hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿A quién escucha usted? ¿Qué voz escucha? En estos días hemos hablado mucho de las voces, de los conductos regulares, y aquí nos está dando un consejo que puede pasar a ser casi que una instrucción, una corrección, y que puede pasar a ser casi que un mandamiento para nosotros, porque es que nosotros creemos que los mandamientos son los 10 que dio Moisés. Mire, este es un manual de normas, de mandamientos. Este es un manual de buenas prácticas. Este es un manual que nos ayuda a crecer como personas. Este es un manual que nos enseña a cómo nosotros todo el tiempo incorporemos principios. Todo el tiempo, ojo, nos alineemos primeramente con Dios para que nos podamos alinear también con el prójimo. Si nosotros no nos alineamos arriba, va a ser muy difícil que nos alineemos acá abajo. Pero me está dando una recomendación muy importante. César, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿Usted ya paró? ¿Usted ya paró? ¿O usted todavía le sigue a su vida desenfrenada y a las conductas negativas todavía le sigue metiendo ese tipo de enseñanzas que lo único que hacen es alimentar eso? Y por eso, triste decirlo, a veces no se ve la efectividad en los procesos de rehabilitación. Yo le hablé a usted de incluso el 1%, lo que dice la ciencia. Yéndonos bien, hay otros lineamientos que nos llevan al 25% de probabilidades de recuperación de la enfermedad de la drogadicción. Yo le apunto siquiera ese 50%. Pero a veces es tan desagradecido el trabajo de la rehabilitación, porque a veces en la fundación de todo el grupo que hay, grupos grandes, se puede decir que muchos no. Parece que está presentando problemas el apóstol para el tema de la señal, entonces tengamos ahí un poquito de paciencia mientras se conecta otra vez. Aquí volvimos. Así como cuando nos va el Wi-Fi, así es que nos quedamos. ¿Cómo nos quedamos cuando va el Wi-Fi? Así quedamos muchas veces cuando nos desconectamos de Dios. Y entra un desespero y entra una angustia y queda uno así, se desconectó, ¿qué va a decir? Pero sigo aquí en el versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Ojo,
si usted no hace este pare que le está diciendo aquí, ¿se acuerdan que lo vimos hace día en Génesis 3? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ¿cuál fue la pregunta de Dios cuando Adán y Eva comieron del fruto que les había dicho que no comieran? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la pregunta? ¿Alguno por ahí se acuerda? Por allá en Génesis, ¿cómo? ¿Quién le enseñó? ¿Quién te enseñó? Por eso a mí me llama tanto la atención y estos días he tenido, ayer les dije que tuve reuniones con 2 rectores. ¿Nosotros qué hacemos? Educar. De hecho, terapéuticamente, nosotros lo que hacemos es una reeducación. O sea que todo el tiempo nosotros estamos enseñando unos conceptos para la rehabilitación, pero estamos devolviendo unos conceptos que van a desarrollar unas habilidades para la vida. El temor a Dios, el oír el consejo, el escuchar, el no divagar, el dejarse orientar, el dejarse regular, el dejarse frenar, hace parte de las enseñanzas que usted no puede olvidar, las enseñanzas que usted no puede sacar de su vida. Y esa fue una de las preguntas que Dios le hizo en el Génesis 3. A Adán y Eva le dijo por allá, ¿quién te enseñó? Ellos oyeron la voz y tuvieron miedo. Ellos se dieron cuenta de su condición, pero se cosieron hojas de higuera, no tenían cómo restaurarse, no tenían cómo sanarse, o sea que taparon el problema. Mire, hay personas que no les gusta aplicar estos principios porque quieren seguir enfermas. Hay personas que no les gusta cesar las enseñanzas que los hace divagar, porque para usted cesar las enseñanzas que los hace divagar, además de alinear su espíritu con Dios, usted tiene que alinearse con las personas que Dios le ha puesto, con las personas que están en un nivel por encima del suyo para que lo lleven hacia arriba, porque lo que divaga en mí es mi mente loca, es mis emociones precipitadas, aceleradas, descontroladas. Eso es lo que empieza a divagar en nuestra vida. Y yo entiendo que usted va en el Ferrari a 400 por hora y de un momento a otro vengan y le metan ese freno de mano. A muchos no les gusta que le metan ese freno de mano cuando vienen en el Ferrari a 400%. ¿Ya? Pero es necesario, porque está demostrado que cuando teníamos nosotros el control del Ferrari, hay una calcomanía que dice, el señor es mi copiloto. Yo en el carro no me monto. Yo me monto si él es el piloto. Pero oiga, somos tan osados que el señor es mi copiloto, oiga, lo tenemos de segundo. ¿Y él debe ir de qué? De piloto. Oh. Yo a usted no me le monto, ni me monte cuando yo esté conduciendo. Es mejor, él maneja mejor que nosotros. Sabe manejar los tiempos, sabe manejar las situaciones, sabe manejar las circunstancias, sabe manejar todo lo que usted pueda ver. Y con esos cuadros, ejemplos, nutrimos nuestra fe. Pero Adán y Eva se encarcelaron y corrieron a buscar la medicina, ¿o no? Yo le digo a las personas en la fundación, uno empieza a ver todos estos síntomas y uno empieza a ver los procesos que empiezan a ir de para atrás, de para atrás, de para atrás, porque no les gusta ni siquiera ir a la autoridad, no les gusta acercarse por su medicina, no les gusta, ¿cómo dice la frase, Miguel? No les gusta. El hombre que teme ser filosofía, que no podrá conocerse a sí mismo y no podrá conocer a quién, a los demás. Y hay miedo de conocernos a nosotros, hay miedo de descubrir ese sepulcro que hay acá adentro y no queremos ir y buscar la medicina. Y toda la mañana estamos enseñando, mañana, tarde y noche. Exprese, comunique, diga su situación, identifique, examine qué está pasando ahí. Pero venga, cese, pare de oír las enseñanzas que no le edifican. Pare de oír a los mediocres, pare de oír a los que no quieren
cambiar. Pare de oír a los que hablan solamente de lo negativo. Pare de oír a los que no tienen la conducta que es. Pare de oír a los que no tienen el ejemplo y el modelo que es. Y siempre les digo, no hablamos de perfección. No hablamos de perfección. Pero ¿a quién escucha usted? ¿A quién oye usted para tomar sus decisiones? Y más en un proceso tan delicado. A mí me parece que los procesos de rehabilitación, ¿sabe cómo son? Yo los entendí así, hace más de 20 años. Los procesos de rehabilitación, yo no sé, Leonardo, no sé, Luis, si se identifican con eso, pero para mí son como una bomba. Esa bomba de las películas, que eso está sudando y que va a estallar y que tantos segundos, porque así nosotros detonamos una cantidad de cosas. ¿Ya? Y entonces, y ese acelera, y que el hombre tiene que cortar unos cables. Y en esa tensión de esas películas, que donde se corta el cable, que no es, ¿qué pasa? Estalla. ¿Qué pasa? Mire, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Y cuando cortamos el cable, tocamos el cable que no es, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa? A veces yo daba 3 pasos y me devolvía 20 pasos. Y yo decía, Dios mío, ¿esto por qué es así? Hasta que conscientemente y con la ayuda de Dios me di cuenta que si usted faltaba a uno de estos consejos, a una de estas recomendaciones, que usted se movía de la enseñanza de Dios. Mire, tristemente Dios le dio a Adán y Eva una enseñanza, pero vino la enseñanza de la maldad. ¿Y cuál aplicaron en su vida? La enseñanza de Dios la vemos mal. La enseñanza de Dios la vemos pasada de moda. La enseñanza de Dios la vemos mala. La enseñanza de Dios la vemos cansona. La enseñanza de Dios la vemos out. Otros la ven religiosa o fanática. Le puedo decir, yo la enseñanza de Dios la veo como un sustento para mi vida, como un pilar para mi vida. Y el día que me mueva de ahí o el día que nos movamos de ahí, nuestra vida y nuestra conducta toma otro rumbo. Que se le caiga todo a usted, que se le acabe todo, menos la enseñanza de Dios en su vida. Y ahí es donde tenemos que corregir eso. Vaya a la fuente, vaya al canal, vaya al conducto. Busque su medicina donde tiene que buscarla, pero hay personas que antes hacen lo que hizo Adán y Eva. Oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz y me escondí. Oí tu voz y empecé a oír. Y vinieron las justificaciones, hojas de higueras. No escondamos nuestra problemática. Abramos nuestra problemática para que nos den la medicina que necesitamos. Dios es medicina. Dios es sanidad. Pero toca a veces sacar ese temor y ese miedo de abrirnos a que nos sanen, de abrir la enfermedad para que le echen la medicina. Si a usted no le remueven la enfermedad, usted no se va a sanar. Y ese es un consejo que debemos recibir. Amén. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Cesa, hijo mío, paremos, hagamos el pare, haremos el pare. Y como nos volamos todos los consejos, todas las correcciones que nos dieron aún desde niños, a nuestros padres, nos fuimos saltando, pues ahora en la fundación nos están reeducando, nos están dando una nueva educación, y esa nueva educación, según el manual de Dios, dice, oiga el consejo, respete los mandamientos, respete la instrucción. Yo les digo a los muchachos, la calle está dura. Socialmente, por donde usted ande y por donde usted se mueva, todo es droga, todo es lo malo, todo es desobediencia, todo es llevar la contraria, todo es pisotear. Y venimos al manual de Dios y nos va transformando, pero ¿cómo nos va transformando? Más a la imagen y a la semejanza de Él. Usted no está tomando un prototipo de acá, el modelo es el Señor. Y esa es la imagen y la semejanza que tenemos que recuperar, que tenemos que restaurar. Porque la semejanza de acá, toca mirarla de lejos, pero la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es muy importante. Mira, hay muchachos que le dicen a uno una cosa y por detrás le sale su mugre. Por otro canal sacan todo su mugre.
y no, y que yo no quiero esto, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero ¿por qué aquí, pero por qué allá? Y su mente todavía divaga, y yo con tantos meses ya esto, y lo tengo claro y todo eso. Y uno que está más arriba, y uno lo está viendo bien grave, bien enfermo, bien llevado, bien necesitado, pero no buscan la medicina. Se le está dando el consejo, se le está dando la pauta, se le está diciendo así, así, así. Pero que Dios nos ayude, amén. No sé si por allí está Luis. Amén. Lucho, Leo, ¿quiere añadirle algo? Ricardo, Edward. Si Pastor, está ahí. bendiciones. Amén, amén, Lucho. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Mira que cuando Jesús se acerca a los dos ciegos o a los ciegos, él lo primero que le pregunta a ellos es, ¿qué quiere que haga por ustedes? Y, y ellos, pues lógico, si vos estás ciego y el Señor te pregunta qué quiere que haga por usted, pues recobrar la vista y tener esa visión de las cosas. Y muchas veces nosotros, a pesar de esa ceguera y, y esta necesidad que tenemos, preferimos más bien que nos hagan un bastón para seguir en nuestra ceguera, que nos hagan un bastón blanco tal vez y que venga un ebanista ajeno a la voluntad de Dios y más bien seguir en la ceguera, pero tener el bastón. Y pensamos que con el bastón no vamos a tropezarnos y que con el bastón no vamos a sufrir en la vida, que hace parte de esa solución. Y resulta que la solución es que nos devuelvan la visión, que nos devuelvan la vista. O sea, que nos curen definitivamente. Y muchas veces en los procesos pasa eso. Que queremos es que otro haga lo que nosotros nos toca hacer y que nos dé parte de la solución, pero seguir en la ceguera. Y por eso es que pasan 10, 15, 20 meses y no tenemos visión. O sea, no podemos nunca ir mucho más allá de esas metas, de esos propósitos, de eso que Dios ha puesto delante de nosotros. Y queremos todo alcanzarlo con el mediatismo y con todas las cosas que mencionamos aquí a través de los meses, de los años, de lo que dice Leonardo, de lo que dice el apóstol, que dice el pastor Ricardo. O sea, seguimos ciegos y siempre, todos los días, el Señor dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Querés recobrar la vista realmente? ¿Querés que sea solución para tu vida? ¿O querés que otro venga y haga tu trabajo? Por eso ahorita el apóstol decía, querés tener al Señor de copiloto y no lo querés poner a timonear el barco de tu vida, el carro de tu vida. Solamente querés el bastón y seguir en tu ceguera, o sea, tantear cuándo te va a ir al hueco, cuándo te va a ir al precipicio, pero por más que usted tantee, y tal vez el primer hueco lo corone, precipicio lo pase, pero el tercero y cuarto tal vez te hunda y te vayas a lo profundo de esas adversidades y esas cosas que te presentan. Entonces, cuando el Señor te diga hoy, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, todos los días se levanta y te da oxígeno, te da vida, te da una vida maravillosa, te da la oportunidad de convivir, la oportunidad de aprender, está diciéndote, ¿qué quieres que haga por ti? Y usted, no, dame el bastón. Mi ceguera la sigo llevando yo. Dame el bastón, dame el bastón. Que la ceguera la sigo llevando yo. Entonces, tengamos cuidado con eso. O sea, la visión es importantísima en nuestras vidas. O sea, que Él nos devuelva esa visión. No que otro, no, mi líder, es que
Allá mi mamá, dicen, mamá, allá lo que pasa es que la comida es muy mala, es que es muy duro, es que hay mucho trasnocho, es que hay mucho esto, es que hay siempre hay un obstáculo en nuestro entorno que no nos deja abrir nuestra visión, no nos deja abrir nuestra visión. Yo jamás, jamás, y el apóstol le decía ahora los procesos de antes, jamás en mi proceso, a pesar de que no veo una cosa como la de hoy, donde hay más tecnología, donde nos podemos reunir de esta manera, jamás, jamás puse al pastor como un obstáculo para mi vida. Siempre lo puse como una bendición y discutí con él y en mi mente peleé con él, pero jamás dije, Dios, me voy porque el pastor es muy cansón. Mamá, me voy porque la comida es muy mala. Hermana, no soporté porque es que aquí hace mucho frío. Mamá, no soporto, papá, no soporto porque los pájaros cantan mucho. No, no, o sea, ¿qué quieres que haga por ti? Te está diciendo el Señor. O sea, ¿qué quieres? Imagine que el Señor mismo venga y le pregunta, ¿no? ¿Qué quiere que haga por usted, hermano? Y usted, no, pues, dame una 115 que yo con eso me paro y comienzo a vender bolsas y velitas como hacen algunos. Los que trabajan en este programa, eso se deja escuela, ya la he visto aquí en este pueblo infinidad de veces. Voy a vender velitas, claro, si este man yo le doy tanto diario y yo me gano tanto, pero si ya trabajo yo, pues me voy a ganar tanto diario y con eso vivo, como, pago arriendo, tengo novia, me fumo los cigarrillos y mejor dicho hago maravillas. Ese es el bastón, ese es el bastón que te deja ciego siempre y no te deja prosperar en la restauración. Dios les bendiga. Muchas gracias, apóstol. Amén, don Luis, muchas gracias. Igualmente. Amén. Así es, Luis, esa es la idea, que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere y que nosotros soltemos esa resistencia a Dios. Pero la resistencia a Dios, ¿cómo nosotros la podemos ver? Cuando nos estamos resistiendo a soltar unas enseñanzas, cuando nos estamos resistiendo a oír, a escuchar, cuando nos estamos resistiendo a recibir el consejo, cuando nos estamos resistiendo a ser nosotros reverentes, no irreverentes, sino reverentes a unas pautas, a unos manuales, a una filosofía, a unos hombres que si nos están diciendo que ojo, que pueden entrar en factores de riesgo. Mire, cuando yo veo que los muchachos empiezan a chocar en la fundación, se incomodan, pelean con el uno, chocan con el otro, se conflictan, están inconformes, yo ahí mismo activo una ruta que se llama factores de riesgo. Digo, este muchacho hay que aprender a activarle el SOS porque rapidito ese proceso está que se daña. Cuando veo que no aplican las normas, la honestidad, la sinceridad, cuando pierden la confianza en el proceso, pierden la confianza en sí mismo, cuando les está tallando la autoestima por algún concepto emocional, por algún concepto de sus pensamientos, entonces activamos una ruta y decimos, ojo aquí. Entonces nosotros prendemos los sensores y ahí mismo decimos, este proceso se va a dañar. La idea, ¿cuál es? Que la fundación y los padres puedan hacerse uno, puedan trabajar de la mano. Eso pasa en la educación. Si usted ve los profesores y los docentes, los docentes y los alumnos, cada uno su mundo aparte. Pero si usted ve el problema no está ahí, el problema no articula el docente con el padre. El niño va y le dice al papá que el profesor se la tiene montada. ¿Y qué hace el papá? Que alguien me ayude. Alguno de los papás me ayude con esa respuesta que es como difícil. ¿Qué dicen? Aló. ¿Qué hacen? Los papás, mi apóstol, buenos días. Ahí mismo van a hacerle reclamo al profesor de que por qué le pegaron a su hijo y pues ahí es donde se daña la formación del menor. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Olga. La mamá de Felipe, por cierto,
Vale la Eso, cuña. eso para mí es sobre protegerlos. Qué bueno, Nilson. Tiempo de no oírlo, Nilson. Con ganas de ir por allá a comer tamal al Huila. Claro, con mucho gusto. Aquí lo esperamos. Yo sé que sí, yo sé que sí, que usted Ojalá, me... ojalá se le críen esos cerditos bien bonitos para hacerle una lechona bien bacana. Ay, no, Nilson, la sacó del estadio, están diciendo acá, vea, Nilson, ¿ya? Pero entonces no, nosotros no logramos conectar y la idea es que trabajemos de la mano en aras de cerrarle cerco a la enfermedad. Muchos muchachos todavía tienen resistencia al cambio. Muchos muchachos todavía divagan en enseñanzas que ya no tienen que tener en su cabeza. O sea, unos pensamientos que uno dice, tanto tiempo en la fundación, 10 procesos, 5 procesos, 3 procesos, el porcentaje de principiantes es muy reducido. Menos del 5% de la población en la fundación es primípara. ¿Alguien sabe qué es primípara? Es principiante. La gran mayoría ya tienen 2, 3, 4, 5 procesos. 5 procesos. Y yo tenía allá ahí en la sede del Vergel el que tiene 42 procesos. 42 procesos. Y me decía que esta era la vencida y hace poco está en norte-sur. Se fue para las tribunas populares, norte-sur. Y recién salidito y desempacadito, norte-sur, las cámaras llegan, ¿no? Yo, y se ven, porque las malas noticias son las que más llegan. Pero la idea es que nosotros podamos trabajar de la mano para que realmente haya una transformación de la vida y de la conducta y que podamos hacernos un buen equipo. La fundación, sea cual sea, con la institución, no busque otros canales, no busque otros medios de comunicación. No se puede unir mamá con el paciente, con el enfermo. Únase con el que tiene la medicina. En este caso, los que direccionan la institución, los que tienen la experiencia, los que tienen el conocimiento, para que realmente podamos demostrar que hay un cambio real en nosotros. Y por eso no podemos sacar a Dios de la ecuación. Yo quiero terminar leyendo nuevamente: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Hagamos ese paro. Por eso a veces Dios nos pone unas piedritas en el camino para que nosotros hagamos la evaluación, para que nosotros hagamos este paréntesis. Miren, ayer me llamó mucho la atención porque el profesor, el director de curso de mi hijo está en 10º, murió. Y vaya sorpresa la que yo me llevé. Vaya sorpresa. Cuando yo reviso el grupo de los padres, les soy honesto, que uno no mantiene revisándolo. Lo reviso cuando es que el profesor, y anoche le digo, papi, ¿verdad el profesor murió? Sí, papá, murió. Cáncer de colon, y en un momentico el profesor falleció. Entonces le dije yo a mi hijo, ¿y vas a ir al sepelio? Me dijo, no, a mí no me gusta eso. Entonces yo le dije, papá, así no te guste, vas a ir y vas a acompañar a unas personas, porque fue una persona que contribuyó en tu educación, en tu formación. Y entonces ahorita ya el hombre está ya acompañando de pronto a él, no sé dónde estará según la conciencia y la fe de las personas, está en la presencia de Dios, pero acompañen las personas, acompañen una familia y sobre todo esa persona que cuando yo iba me daba una información, que cuando yo lo buscaba me decía, va bien, va mal, tiene que mejorar, va perdiendo en esto,
Me decía, es inteligente, pero a veces es indisciplinado, debe mejorar en esto. Al que yo buscaba siempre me atendía. Cuando yo tenía la necesidad de ir a ese colegio, siempre yo le decía, yo me voy a ir por un principio. ¿Cuál es el principio? El de la autoridad. ¿A quién respalda Dios? A la autoridad. Entonces, voy a trabajar en equipo y trabajé en equipo con ese profesor hasta grado 10º. Mire, pensé que hasta que se graduara y hasta grado 10º siempre iba allá. Y entonces el mono cuando le ha ido mal, cuando ha perdido notas, el hombre no me sale con cuentos a mí. El hombre me dice, papá, sí, perdí, me descuidé, pues no me empieza a dar vueltas, porque él sabe que yo no me voy por las ramas. ¿A quién busco yo de entrada? ¿Dónde quién voy yo? Profesor, director de grupo, coordinador, rector. Yo no voy a escuchar a los demás compañeros del grupo. Perdóneme, pero yo me muevo en el principio de la autoridad. Y entonces él de una honestamente, como ya sabía que él a mí no me podía salir adelante, él es honesto y él me dice, papá, no me gusta, no quiero, perdí el examen, pero voy a proponerme, no entendí, me descuidé, pero de una me habla con la verdad. Ahí ya hay un principio y aprende a asumir y aprende a ser honesto y me dice la honestidad, no estudié, pero lo voy a mejorar. Ah, bueno, entonces necesito que la próxima nota me la mejore y necesito que, y ahí mismo a la siguiente semana o en esa misma semana me manda una nota por el WhatsApp, saqué 5, como quien dice, ahí deja a mi papá con la boca cerrada. Pero yo le tenga que decir a alguien, perdió el examen. Esos son los informes que a mí no me gusta darle a veces a las familias. Perdió el examen, se rajó. Eso es lo que a mí me devasta. Pero a veces tengo que pasar esos informes y esos reportes. Pero desde luego, la fe y la confianza en Dios no la perdemos. Seguimos confiando que estamos en el camino de mejoramiento continuo y que las sendas del justo son como la luz de la aurora que van de aumento en aumento. Y que cada vez Dios nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer conscientes y que cada vez Dios va a tomar más el control de nuestra vida y va a modificar nuestra conducta. ¿Amén? Entonces, familia, vamos pegados de la mano de Dios. Gracias por conectarse al devocional, gracias por estar aquí, gracias por seguir las recomendaciones en el espíritu, las recomendaciones del alma, mente, emociones, voluntad y las recomendaciones aún para cuidar este estuche. Amén. Un saludo muy especial por acá. Amén. 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 Dios los guarde. Muchas gracias. Amén, apóstol. Muchas gracias. Amén, Dios lo Dios los bendiga. bendiga.